Bendiciones nuevamente. Vamos a continuar con una sección más de nuestro libro Primera de Corintios. Nuestro episodio 71. Vamos a analizar en esta ocasión el capítulo 11 desde el verso 2 al 16. La comunidad cristiana y las distinciones del sexo en la congregación. Tomando como base esta sección, vamos a dar una breve lectura desde los versículos 2 hasta el verso 16. Dice Pablo: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos ahora a analizar punto por punto lo que el párrafo del texto nos está diciendo. Recuerden siempre que todo intérprete de la Biblia no es perfecto. Se puede tener errores. Si hay manera de que ustedes tengan una mejor interpretación de lo que aquí se va a decir, adelante, todos tenemos la libertad de investigar por nuestra cuenta. En este párrafo, en el versículo 2, el primer punto que Pablo menciona es lo que menciona: hermanos, en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Cuando Pablo está diciendo estas frases, llegamos a algunas conclusiones. Primero, algo importante que vamos a tomar en consideración en la frase que Pablo está diciendo: que en la iglesia en Corinto hubo uniformidad en la conducta. Hubo una especie de entendimiento acerca de cuál era la conducta dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en la forma de comportarse. ¿Qué significa? Que los cristianos en Corinto fueron enseñados normas éticas, fueron enseñados acerca de costumbres adecuadas. Y Pablo está mencionando esto. Otro punto importante que encontramos en este párrafo es que la comunidad, después de haber leído todo el párrafo hasta el verso 16, la comunidad estuvo violando las instrucciones bíblicas. Si la comunidad estuvo violando, nos habla entonces de una comunidad no perfecta.
estuvo violando las instrucciones que Pablo está dando. Si está mencionando acerca de el orden de autoridad y está haciendo énfasis en esto, esto nos indica que la instrucción apostólica, la orden de mantener el sistema como está ordenado, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y la mujer, por supuesto, es cabeza del hogar de sus hijos. Entonces, si Pablo menciona estos párrafos, indica que debió de haber habido violaciones a esa instrucción. Evidentemente, los hermanos en Cristo que vivían en Corinto prefirieron algunos funcionar o actuar unilateralmente sin beneficio de la sabiduría que los apóstoles les transmitieron. ¿Qué significa eso? Que a pesar de haber recibido información de primera mano por parte de Pablo, por parte de otros colaboradores de Pablo que iban con él en sus visitas, que estos cristianos oyeron la instrucción, pero en lugar de seguir la instrucción apostólica, algunos, y es que no todos, prefirieron actuar siguiendo únicamente sus propias ideas, sus propios conceptos, sin beneficiarse de lo que Pablo está enseñando y menospreciando que la enseñanza que Pablo recibió provenía de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, están violando la autoridad. No hubo excusa, porque cuando Pablo les dijo, les entregué a ustedes las instrucciones, significa entonces que esas instrucciones fueron recibidos por ellos. Esas instrucciones fueron entregadas en manos de ellas, fueron enseñados en todo, fueron correctamente enseñados. Pero ellos no retuvieron totalmente. Ahora, aunque Pablo dice, en todo os acordáis de mí, en verso 2, significa que mantenían en la memoria la información de Pablo y retenían las instrucciones. Retener significa guardar las instrucciones. La palabra instrucciones significa tradición. Se escribe la palabra griega paradosis, que significa instrucción. Sí, ellos la recibieron y las guardaron, pero evidentemente no tenían excusa los apóstoles por su comportamiento, porque recibieron perfectamente las instrucciones de Pablo. Violentaron la enseñanza y prefirieron aplicar sus propias ideas en lo que son las actitudes de las relaciones humanas, sobre todo refiriéndose a la autoridad. Algo también que aparece en el versículo 3. En el versículo 3 aparece otra idea, vamos a mencionarla aquí, como dice el verso 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten ustedes lo que está diciendo Pablo. Él dice, quiero que sepáis. Tiene intención que los corintios conozcan la información que procede de Dios. Quiero que sepáis. Y entonces Pablo dibuja escrituralmente en la imaginación, y ahorita vamos a hacerlo en el pizarrón, dibuja una orden de autoridad. ¿Cuál es esa orden de autoridad que es natural, no es figurativo? Lo siguiente, cuando dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Está mostrando ya una regla importante. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y dónde queda el varón? El varón es cabeza de la mujer. Es la guía de la mujer. ¿Y Dios qué cosa es? Dios es cabeza de Cristo. Dios es guía o cabeza de Cristo. ¿Cómo podemos entenderlo de esta manera?
nos está hablando Pablo, le está hablando a los corintios de un orden de autoridad. Déjenme escribir esto aquí y dibujar. A veces los dibujos nos dan mayor conocimiento. Se nos está diciendo aquí entonces que Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo a su vez es la cabeza del varón. Y el varón a su vez es la cabeza de la mujer. Si acaso se entienden estos diagramas, miramos ese orden que no puede ser violado por mucha libertad de pensamiento que tengan las personas en Corinto. Dios es quien guía a Cristo. Cristo Jesús es quien guía al varón y el varón es quien guía a la mujer. La mujer le guarda respeto al varón, el varón va a seguir las instrucciones de Cristo y Cristo ha recibido instrucciones por parte de Dios. Esa es la orden de autoridad. La palabra cabeza obviamente se refiere a el que tiene autoridad sobre de. Entonces, Dios tiene autoridad sobre de Cristo. Cristo Jesús tiene autoridad sobre el varón o los varones, y los varones tienen autoridad sobre de la mujer. ¿Qué van a hacer los corintios? El corintio cristiano, creyente, él tiene que interpretar el sentido de este verso adecuadamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en esta época? También lo vamos a interpretar fuera de la cultura, transculturalmente. No vamos a meter asuntos culturales en estas circunstancias. Vamos a tratar de buscar la mejor interpretación. La razón es que es la mención de que se hace en el texto 3, el verso 3, la mención que hace Pablo acerca de que Dios es la cabeza de Cristo. Y si Dios siendo la cabeza de Cristo y Cristo siendo la cabeza del hombre, entonces deja de ser un asunto de cultura. En la sociedad cristiana, en la iglesia de Cristo, no hay cabida para eliminar esa autoridad. Dios es la autoridad sobre de Cristo. Cristo es la autoridad sobre de el varón en la iglesia. Como no es un asunto de cultura, entonces Dios y Cristo tienen efectivamente esa soberanía, esa autoridad. Por eso, la intención de Pablo en su momento de interpretar es darle a conocer a los corintios que se le debe permitir al varón servir como cabeza de la mujer, como autoridad de la mujer. Quizá en Corinto y en la actualidad podemos pensar en términos de superior e inferior, pero no es así como Pablo lo menciona, sino que es preferible pensar que Pablo nos está diciendo según la función de cada uno. Todos tenemos en la iglesia una función que desempeñar, tanto el varón como la mujer. Dios, Cristo, tienen su función. El varón y la mujer tienen su función. Así que la Biblia no nos va a indicar una diferencia de calidad entre el varón y la mujer, sino un propósito o una función, una diferencia en el propósito de la existencia del varón en la iglesia y en el propósito de la existencia de la mujer en la iglesia. ¿Y de qué se trata entonces? Los corintios se les tiene que decir que es una cuestión de autoridad y nosotros así lo interpretamos para nuestra época moderna. Es una cuestión de autoridad. Inmediatamente al ver este versículo 3 se puede concluir que allá en Corinto hubo un problema acerca de la mujer en la iglesia de Corinto. ¿Cuál problema? Vamos a seguir leyendo para ver qué encontramos. En el siguiente punto vamos a encontrar, déjeme borrar esto. Quitamos estos versos y ahorita continuamos con la explicación. Así que usted ya lo tiene ahí en repetición, puede verlo cuantas veces quiera. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos un punto importante que está en el versículo 4. En el verso
4 encontramos una frase. Dice así, el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Noten ustedes la frase, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Notamos entonces que Pablo no se está refiriendo a esta parte de nuestro cuerpo que contiene nuestros órganos pensantes, otros órganos más, sino que se está refiriendo a la línea de autoridad como la dibujé hace unos momentos. El varón que ora o que profetiza con la cabeza cubierta está afrentando a su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del varón? Es Cristo Jesús. Entonces, cuando un varón está con la cabeza cubierta, está afrentando. La palabra afrenta se deriva del griego kataskuno, que significa está avergonzando a su cabeza, y su cabeza es Cristo. Entonces, la cabeza cubierta es algo que vamos a considerar que es difícil de entender. Sin embargo, algo que podemos hacer es leernos, brincarnos un poco al verso 14 y leer ahí algo que Pablo escribió en el mismo capítulo 11. Dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Notamos ustedes esa frase que Pablo escribió en el verso 14 acerca del cabello? Quizás, que es una manera de interpretar, al decir la cabeza cubierta, no se está refiriendo a un velo, como algunas personas pueden interpretar. No se está refiriendo a colocarse algo en la cabeza, sino que se está refiriendo al cabello que crece de forma natural. Esto nos lleva entonces a otro pensamiento. Si el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿significa acaso que había varones en la congregación de Corinto que tenían el cabello excesivamente largo? Vamos a decir, cabello hasta los hombres, tipo, vamos a decir, con características de afeminado. No, es una interpretación otra vez, porque no podemos, el texto no se va a referir a una cosa material puesta sobre la cabeza. Sobre la cabeza las personas pueden colocarse una gorra, un sombrero, en el caso de las mujeres un velo, que por cierto hay culturas orientales que utilizan el velo y los varones obligan a las mujeres a utilizarlo constantemente. Pero aquí estamos hablando de el primer siglo, donde Pablo está mencionando esto. Y si cuando Pablo o los escritores bíblicos mencionan algo en referencia a esta situación, es que debe de existir un problema en la congregación. Varones dirigiendo la congregación, quizá usando el pelo en forma excesivamente larga, quizá con un carácter semi-afeminado, totalmente afeminado, no lo podemos asegurar. Pero es posible que debió haber habido en las congregaciones del primer siglo en Corinto una comunidad en la cual se trastornaron las distinciones del sexo. Usted y yo, viendo nuestra lección bíblica en estos momentos, viendo de espaldas a una persona que va vestido de pantalón y de botas en la distancia y sin que usted le vea el rostro, ¿qué va usted a decir acerca de ese varón alto con complexión? Va a decir, ¿es un varón o es una mujer? Quizá lo va a comprobar hasta que se acerque y observe su rostro. Porque los varones, Dios dio la característica de que tengamos cierta función en la cara, ciertos vellos en la cara, lo cual nos distingue de las mujeres que generalmente no llevan vello. Pero por la espalda se parecen iguales. Entonces usted y yo sabemos de la existencia de varones que de espalda parecen mujeres por el pelo muy largo.
y no es fácil distinguirlos en la distancia hasta que no oímos su forma de hablar o oímos o miramos su cara. Por eso, el punto está indicando que posiblemente en la congregación se trastornó el concepto o la distinción de los sexos. No había manera de distinguirse entre hombres y mujeres por la manera en que llevaban el pelo. Es una posibilidad, recuerden, estamos interpretando. Si es así, entonces el varón que usaba el pelo largo en los servicios de la iglesia estaba afrentando a su cabeza, estaba afrentando a Cristo. Recuerden que afrentar significa causar vergüenza, pasar por alto las líneas ya establecidas de autoridad, puesto que el párrafo continúa diciendo que la traducción correcta de la frase cabeza cubierta es incorrecta. No está en el idioma original la frase cabeza cubierta. Más bien, lo correcto, la traducción correcta es lo que le cuelga de la cabeza. Y lo que le cuelga de la cabeza a una persona normalmente es el pelo, no es otra cosa cuando es en forma natural. Entonces, hubo alguna intención en los traductores cuando se tradujo al español traducir cabeza cubierta en lugar de traducir lo que le cuelga de la cabeza o traducir cabello. No sabemos, no somos eruditos para poder interpretar todo esto, pero hay un problema en Corinto. El problema es que los sexos no están bien distinguidos. Ahora, hay otro punto más. Déjenme poner aquí el punto número 4. En el punto número 4, verso 5, dice así, noten, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Cuando habla acá el asunto de que toda mujer que ora o profetiza, vamos a poner aquí, mujer que ora o profetiza. Y vamos a interpretar esta sección primero. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. La palabra griega es akataka luptos. Esa cabeza descubierta, la mujer que ora o profetiza de esa manera está afrentando a su cabeza. Noten entonces los dos versículos. Afrenta a su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Es Cristo. Cristo se siente afrentado, avergonzado, cuando el hombre en Corinto está profetizando, está orando con la cabeza lleno de pelo parecido a una mujer. Por lo contrario, también, si la mujer que está en Corinto está orando, está profetizando, está afrentando a su cabeza es el varón. Y dice el verso 5, si profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y aquí podemos caer en mucho problema si no conocemos el trasfondo de las situaciones de las mujeres allá en Corinto. Vamos a dialogar un poco sobre esto. La idea, el primer sentido que encontramos a esto es que posiblemente debió de haber habido mujeres que profetizaron públicamente en los servicios religiosos de la iglesia. Note usted eso. En Corinto debió haber existido mujeres que profetizaron públicamente en los servicios. No hay otro ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, se violaría la cultura del tiempo en el cual la mujer no toma parte en el culto público. Entonces, ¿qué está pasando en Corinto? Bueno, hay otra propuesta. Que ellas oraron y profetizaron privadamente. Si fue así, entonces es más fácil interpretar, porque no entra en conflicto con otros hechos conocidos de la época en otras congregaciones.
Miren, los capítulos 11, 12, 13 y 14 van a tratar de muchos abusos, muchas cosas incorrectas que se hicieron en los servicios en la iglesia, en el servicio público. Y vamos a estar viéndolos aquí en los siguientes videos. Así que si Pablo habló de cabello, entonces hay sentido en la frase anterior que se está diciendo en el versículo 5. ¿Por qué razón? Vamos a explicar. En el templo de Afrodita, en el templo de Artemisa, en el lugar alto donde se sacrifican animales y hay mujeres sacerdotisas, podemos entender que hay mujeres que están acostumbradas a hablar en público. Quizá es una opinión, algunas de esas mujeres sacerdotisas se convirtieron en cristianas. Pero acostumbrados a tener liderazgo entre más gentes, llegan a una congregación en Corinto que no está muy madura, no conoce mucho de las escrituras, y le permiten entonces que esa mujer que ya tiene la experiencia de ser sacerdotisa en el templo de la diosa Afrodita, que acá también se convierta en una mujer que ora, profetiza o enseña a toda la congregación. ¿Y qué tuvieron que hacer estas mujeres? Es posible que la mujer en la iglesia se cortara el pelo muy cortito para asemejarse a su contraparte masculina, para asemejarse al varón. Va a ejercer autoridad la mujer al pararse al frente a predicar en Corinto. Entonces, fácil para ella cortarse el pelo y de esa manera parecer que es un varón. ¿Para qué querría hacer eso? Querría hacer eso esa mujer convertida en cristiana, ex sacerdotisa. Es una opinión, recuerda, estamos interpretando y aquí estamos viendo algo que no concuerda. Entonces voy a tratar de hacerlo mejor. El asunto es que esa mujer tenía que mostrar en su concepto, tenía que mostrar en Cristo, que es la comunidad de Dios, la mujer deja de ser esclava. ¿Significa eso entonces que las mujeres allá en el templo de Artemisa podían ser esclavas? Según algunos historiadores, se nos narra que la mujer greco-romana de aquella época tenía como un deber el practicar el sacerdocio religioso en el templo de Afrodita. Significaba que la mujer, llegando a su edad, 16, 18 años, 20 años, se iba al templo y fuera del templo de Artemisa, fuera del templo de Afrodita, esperaba a que llegaran varones a los cuales le brindaban sus cuestiones sexuales. Algunas se dedicaron a ser sacerdotisas tiempo completo, otras solamente iban una sola vez para ofrecer su primera vez a Afrodita. Ustedes pueden investigar esto acerca del templo de Afrodita en las ciudades griegas y mirar el servicio de las sacerdotisas. También había aquellas mujeres que, al ser esclavas, obtenían cierto carácter de libres cuando ellas se prostituían en el templo de Artemisa. Recolectaban suficiente dinero, tanto para el templo como para ellas, para después acumular lo suficiente para tener su dote. Y con esa dote, entonces, posteriormente, casarse. No hay información, no encontramos información acerca de que si una mujer era buscada por un varón allá en el templo y que después de estar con esa mujer la primera vez, el varón quisiera buscarla después, ya no era permitido, si la mujer ya no regresaba. Pero es sabido, dicen algunos historiadores, que las mujeres reunían de esa manera el dinero suficiente para su dote. Como está usted notando, este asunto como que choca con nuestra cultura actual. Voy a suspender aquí mi presentación y en el siguiente video, en el 72, vamos a seguir ampliando la información. Tenga usted bendiciones. Hasta luego.